Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Pastificio de Nicola. Hoy les traigo una receta del norte de Italia, canederli alla trentina. Estas albóndigas de pan y carnes curadas son un símbolo de la cocina tradicional tirolesa. La forma más genuina de disfrutarlos es con un delicioso caldo de carne. Comencemos. Para preparar el caldo de carne vamos a necesitar 300 gramos de un corte de carne de vaca de tercera categoría, preferentemente con hueso, y unas verduras como cebolla, zanahoria, apio y tomate. Primero corto la cebolla a la mitad y les clavo 2 o 3 clavos de olor. Las pongo a dorar en una sartén con un poquito de aceite de oliva con el corte hacia abajo, hasta que estén bien doradas. Las reservo. Corto una rama de apio en trozos grandes, una zanahoria y un tomate a la mitad. En una olla pongo la carne y las verduras. También unos tallos de perejil y reservo las hojas. Unos granos de pimienta y agrego 2,5 litros de agua fría. Se pone a calentar y se espuma antes del primer hervor para remover las impurezas. Una vez que hierve, se cubre la olla y se deja hervir lentamente durante unas 2 horas. Al cabo de ese tiempo se obtendrá un delicioso caldo de carne. Se retiran la carne y las verduras. Se cuela. Y se condimenta con sal a gusto. Para preparar los canederli se van a necesitar 250 gramos de pan blanco de 2 o 3 días, 100 gramos de jamón crudo o panceta ahumada, 250 mililitros de leche, 2 huevos, una cebolla pequeña, perejil fresco y cibulet o cebollín. Para preparar el canederli se recomienda un pan blanco, si es casero mejor, de miga más bien compacta y no muy alveolada. Se corta en pequeños cubitos. Se rocía el pan cortadito con la leche. Y se mezcla. El pan debe quedar húmedo pero no empapado. Lo dejo aparte y mientras pico finamente la cebolla y la pongo a rehogar en una sartén con 25 gramos de manteca. Mientras la cebolla se cocina a fuego lento, seguimos con la carne. La carne que se utiliza tradicionalmente es speck. Es un jamón curado y ahumado típico de la zona de Alto Adige, en Tirol del Sur, pero también es común utilizar la panceta ahumada. Se corta en tiritas y luego en cubos pequeños.
Tanto los trocitos de carne como de pan deben ser claramente visibles en el canederli. Una vez que las cebollas están bien traslúcidas y tiernas, pero no doradas, le agrego el jamón picado. Y cocino unos minutos más. Tampoco se deja dorar el jamón para que no quede crocante. Una vez listo este sofrito, se baten 2 huevos enteros, se agregan al pan humedecido con la leche, se pica un puñado de hojas de perejil, y se agrega a la preparación. También el cibulet o cebollín bien picado, se condimenta con sal y pimienta a gusto, a esto se le suma el sofrito de cebolla y jamón, y por último se agregan 2 cucharadas no muy colmadas de harina, unos 40 gramos. Se mezcla todo muy bien para amalgamar. Lo mejor es hacerlo directamente con las manos. Se cubre y se deja reposar por al menos 10 minutos. Transcurrido ese tiempo se pueden formar los canederli. Se toma una porción de la preparación y se forman las albóndigas. El tamaño es de entre 4 y 5 centímetros de diámetro, como para que tengan una idea. Las albóndigas deben ser más bien grandecitas, pero tampoco gigantes. Se van poniendo sobre una bandeja a medida que las vamos formando. Una vez todo listo, podemos cocinarlos en el caldo de carne. Este podrá ser preparado el día anterior y si se quiere se puede desgrasar retirando la grasa que se habrá solidificado en la superficie. Los canederli se cocinan directamente en el caldo hirviendo moderadamente, durante 10 a 12 minutos según el tamaño. Se sirven con el caldo bien caliente. Un poco de cebollín o perejil picaditos y queso rallado. Un plato considerado de la cucina povera del norte de Italia, que como muchos otros platos fueron creados para aprovechar materias primas que de otro modo hubiesen sido desperdiciadas, como el pan duro de varios días. Hoy canederli son una de las comidas más conocidas y apreciadas de Trento. Espero que les haya gustado y los animo a que los prueben. Como siempre, muchas gracias por haber dedicado unos minutos para mirar este video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.